No sé si escuchás, pero acá estoy. Bueno, la otra de Andorra, que incorpora también, y esa era fundamental, los principios del derecho internacional público, universalmente reconocidos. Se está refiriendo a todo lo que vimos de los derechos humanos, los derechos de la Revolución Francesa, a todo eso, pero está específicamente, cosa que el derecho internacional público universalmente reconocido, a veces no está en las constituciones, se da por sentado más por el Código Civil, o en el caso, vamos a llamarlo distinto, por los derechos civiles que están instalados en las normas jurídicas que se aplican a todos los ciudadanos. Por otro lado, también dice en el inciso 4 del mismo artículo 3 que estaba transcripto, los tratados y acuerdos internacionales se integran por el ordenamiento jurídico a partir de ¿cuándo? De la publicación. Entonces es clarísimo que es la ley en Andorra y los principios internacionales del derecho público. Esos principios internacionales del derecho público lo reitera en el 5, que dice, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene vigencia en Andorra. Y en el 7 les dice que cómo es para ser y tener la nacionalidad andorrana. Pero además dice, la adquisición y mantenimiento de una nacionalidad diferente a la andorrana implicará la pérdida de esto en los términos y los plazos fijados por la ley. No por una autoridad, por la costumbre, no, por la ley. O sea, reiteraba que la fuente es la ley. En el 84, ahí sí se vale de los usos y costumbres. ¿Qué es los usos y costumbres? Las leyes, siempre las leyes, es decir, no es porque a un andorrano se le ocurre invocar que va a ser costumbre lo que hacen en su villa o en su aldea, sino las leyes tendrán en cuenta los usos y costumbres. ¿Pero qué leyes? Las que dictan las autoridades. ¿Se entendió? Sí. Entonces. Nos está avisando otra compañera que también está en sala de espera, profesora. Gracias. Bueno, hasta ahí la respuesta a la pregunta, digamos, creo que 1 y 2, a ver, la respuesta a la 1. Después, perdón, a la 2. La respuesta a la 1 era mucho más fácil, porque de todo lo que era la unidad 1, solamente se les pidió que digan cuáles eran los fines. Es decir, los fines cuáles son, la tarea teórica y la tarea práctica. Y dentro de esa tarea teórica y de esa tarea práctica, explicar en qué consistía uno y en qué consistía otro, a cargo de quiénes están y para qué sirve. O sea, eran 3 posturas de la teórica y de la práctica eran 1, 2, 3, 4, Cortó un poco lo último que dijiste. De la teórica eran 3, y de la práctica eran la finalidad de creación, la otra de cómo se ve volcada esa en la sociedad a través del estudio de la sociología, y que hacen los sociólogos, la otra era, podría ser para completar derecho, o para tenerla en cuenta como medio de interpretación, y ahí tenían que ver solamente, o sea, solamente de la unidad 1, porque ni siquiera les preguntaba la temática de la unidad, creo que es la 3, que es Roxana, que la dio Roxana, porque esa eran métodos de interpretación. Entonces, todo lo que eran métodos de interpretación ni se los pedía, era simplemente la tarea, en qué consiste esa tarea, para qué sirve, y a cargo en general de qué está. La otra era a cargo de, pedagógicamente, que estaba a cargo de los docentes, y los docentes en sus múltiples versiones. Hay docentes profesores, o hay docentes maestros, pero también, y no, como dijimos cuando estábamos explicando la unidad 1, también, por ejemplo, en ciertas personas, en algunos lugares, que a veces no tienen el título de maestro, pero por razones de que en la zona no hay otra persona que se dedica, pero ni siquiera esa se preguntaba, sino de los docentes. Y la otra era la apreciación judicial. La apreciación judicial es a través de los jueces. ¿Por qué? Porque es la forma de valorar, ver cómo se puede aplicar en el caso de que algo no estuviese expresamente. Cuando digo expresamente, es decir, una ley. Y cuando digo específicamente, sin tanta problemática, estoy diciendo cuando no está puntualmente un tema legislado. Es decir, no está legislado, hay que recurrir al derecho comparado para ver cómo lo aplicamos.
eso era, no era explicar un concepto de Martínez Paz, ni siquiera un concepto de Solá de Cañizares. ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué no les pedimos eso? Porque nosotros sabemos que ustedes lo tienen que elaborar con, es decir, leer el material que se les da o el que se les propone, y después investigar si quieren. Es decir, cuando digo investigar siquiera, a nosotros nos fascina que investiguen, pero para el parcial, normalmente nosotros le dimos el material para que trabajen sobre ese y no tengan que entrar y salir como pasa en otras carreras o en otras asignaturas. En otras asignaturas que nosotros los tuvimos en cuenta porque hemos tenido muchas reuniones de profesores previo a los parciales. O sea, los profesores decían, bueno, que ellos busquen, que esto, que lo otro. Y la mayoría de nosotros pensábamos en el tiempo. Es más, en general se les dio 1 hora a las demás materias, a lo sumo, pero a lo sumo 2. Y nosotros, para tranquilidad de ustedes y que pudieran manejarse con tranquilidad, le dimos el mismo horario de cursada. Y lo mismo vamos a hacer con el recuperatorio. El recuperatorio va a ser igual el horario de, creo, no sé si les puse 3 horas o 2, porque todo eso ya recibimos disposiciones de la universidad que tenemos que cumplir. Entonces, creo que me dijeron 2 horas, pero ahora mientras Roxana les explica la de ella, lo busco. Pero nosotros le damos amplitud y le damos pocas preguntas, pero sobre la temática que le damos. No busquen que estemos retorcidas, sino, porque en general el parcial se hace en 2 carillas, 2,5, no mucho más. ¿Listo? Ahora Roxana les va a explicar sobre las preguntas de ella, lo que faltaba, pero ¿alguien quiere preguntar algo más sobre esta, por favor? No, yo quería preguntar sobre el final, si iba a ser de manera oral o escrita. No, lo vamos a hacer, mira, acá tenemos, yo prefiero hacerlo escrito, de la misma forma, y el mismo formato. Ya te dije, nosotros le colocamos el material y con Roxana es una de las cuestiones en que no opinamos parecido, porque Roxana lo prefiere por Zoom. Pero yo no lo prefiero por Zoom porque he tenido en consideración cosas que tengo y que tengo posibilidad de acceder a través de las autoridades, es decir, de la decana, y a través de otros compañeros de ustedes, de otras carreras, o sea, no de traductorado, pero también de traductorado. O sea, pero fundamentalmente que han tenido serias dificultades, primero porque el programa, porque no suben las grabaciones. O sea, se da la clase o se da el parcial, y el parcial es muy, nosotros tenemos indicaciones muy puntuales y muy precisas. Es decir, nosotros tenemos 2 días para corregirles. Tenemos, en este caso perdón, estoy hablando, te hablo del recuperatorio Sol porque sé que te preocupa. Pero no se equivoquen, ustedes, vos pensáis ya en el final, ¿sabés qué pienso yo? Que lo que se les brindó es la oportunidad, porque tanto Roxana como yo, muchas veces en recuperatorio ustedes se quedan sorprendidos y ponemos un 8, y ya con el 8 nadie va a final. Pero no es necesariamente que el que fue a recuperatorio va a final. Si ustedes comprenden que lo que se les pide es exclusivamente lo que estamos preguntando, y la verdad, no nos estamos yendo por las ramas, sino que somos concisos, y lo que se pone de más no nos sirve. No es que no nos sirva porque nos muestra, y les agradecemos, nos muestra que saben mucho, que se mataron en buscar investigaciones por otros lados, pero a nosotros para que aprueben, es eso porque sabemos qué es lo que queremos saber de normas jurídicas. Entonces muchas veces en el parcial ya tienen una nota que ni siquiera va a final. Te sigo ahora con el final. El final, por esa razón de que muchos Zoom no quedaron grabados y otros que la conexión es inestable y se ha cortado, y lo vemos, así como ustedes tienen un e-alumnos que pueden mirar muchas cosas, nosotros tenemos infinidad de material que conectamos con las autoridades y con otro sitio de este aula, en que las autoridades nos dan respuesta a dudas nuestras o a inquietudes nuestras. Y hay muchas inquietudes de profesores que se les cortó el Zoom en la mitad del examen o en una parte del examen, y entonces tuvieron serias dudas. Fíjense que yo en el texto del parcial coloco que por favor, si llegan a tener alguna dificultad, lo manden a tal parte y a tal parte. ¿Por qué les pongo eso? No porque tengamos obligación. Sinceramente yo podía haberlo evitado y omitido, nadie me lo exigió. Pero sí
nos exigen que estemos dispuestos en el foro, para que en el momento ustedes puedan preguntar y nosotros contestar en el momento. Y en ese momento, si tienen dificultades, tienen que ir, lo tienen que enviar tanto a la señora decana o a la coordinadora del curso, es decir, a Mariana Barragán, pero también a nosotros. Y si no lo mandan a los dos lados, capaz que después no sería válido, o tendríamos que hacer todo un expediente interno para aprobarlo. Ese es el motivo por el cual lo hago escrito. Para que lo puedan enviar y esté listo. Y que no se me corte el Zoom, que no dependa si ustedes van en conexión. Yo tengo alumnas de la universidad que se manejan exclusivamente con los teléfonos. No tienen computadora, no tienen un Word, no tienen un PDF. Es dificilísimo. Entonces, ese es el motivo por el cual prefiero el escrito. Perdón, no quiero que se corte el Zoom. ¿Alguna pregunta más antes que le dé a Roxana la palabra? Rox, les explico. No, gracias. Si es que quieren saber, si no, no. O sea, como quieran. Y no sé, ¿tienen duda de las dos preguntas de la 3 y la 4? Minuto que abro mi archivo, que tal vez tengo algo anotado ahí. A ver, lo que se pidió allí era, ¿cuál es el fundamento constitucional en la Argentina para que existan los juicios por jurado y cuáles las provincias que cumplieron la manda constitucional? Sí. No, esa me quedó claro. Tenía con esta, con Y la la, última. y la segunda, había que elegir de los 4 casos, 2 casos, y responder las ventajas y desventajas que encontraba para la sociedad argentina. Bueno, eso. A ver, si querés vemos tu devolución. Yo No tengo sé si... dudas en cuanto a que se mencionaba en el texto que nos enviaron, que como que 2 artículos de la Constitución Sí, que el 16 mencionaba que el pueblo no, o el 16 mencionaba los juicios por jurado, del 22 que el pueblo no gobierna o algo así. No por medio entendí bien esa parte. no por medio de su representante. Sí, sí, sí. Sí, Era en una interpretación, esto es doctrina, es una de las fuentes del derecho, ¿no? Es sí, doctrina, es una interpretación que hacía el autor, y yo iba más allá como ciudadanos que tienen que cumplir la ley, y la verdad que son bastante claros los artículos esos. Preguntaba justamente, no es que reduje ningún punto por eso. Cuando reduje fue, al contrario, yo le puse como para que se explayaran, no para que fueran tan cortos. En general tenemos como 2 miradas y son complementarias, o sea que está bueno. Entonces, a mí personalmente lo que me faltó fue como jugarse más en decir más cosas, porque había tiempo y porque era mucho de opinión personal a partir de una lectura. Entonces sí, es verdad, había una contradicción, entonces lo que yo acoté, pero no por eso bajé puntos, sino que simplemente eran reflexiones que quise aportar. Yo bajé puntos esencialmente si no se habían analizado los dos casos, si habían sido muy eso, si no se habían respetado las consignas. Es fundamentalmente eso. Pero lo que quise aportar fue esto, de que si tal vez la Constitución, al ser el mismo texto que no se modificó en el 94, sino el mismo texto original, no quiso incluir una democracia directa para algunas actividades, que incluso después, cuando modifican en el 94, incluyen la posibilidad de que un 1,5%, creo, del padrón pueda presentar proyectos de ley a las autoridades, por ejemplo. Entonces, los que pregunté y me preguntaba y hacía el análisis como ciudadanos, si no había situaciones como el juicio por jurado, como la cuestión plebiscitaria de hacer algunas votaciones directas de algunas, digamos,
preguntas que hagan directamente